Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. Resuelve la siguiente ecuación diferencial exacta. Paso 1. Comprobar que sea ecuación diferencial exacta. Para ello tenemos la forma que tienen las ecuaciones diferenciales exactas y debemos analizar si m y n realmente van a ser iguales al derivarse parcialmente. Si esto ocurre, entonces sí será una ecuación diferencial exacta. Veamos esto. M es lo que está multiplicando a la diferencial de X. Entonces, en nuestro ejercicio, M va a ser 2X menos 5Y. ¿Quién es N? N es lo que está multiplicando a la diferencial de Y. En nuestro ejercicio, lo que multiplica la diferencial de Y es menos 6Y menos 5X. Una vez que tenemos estos elementos, vamos a derivar parcialmente. La m la vamos a derivar parcialmente con respecto a y, porque estaba multiplicada por la diferencial de x. Entonces vamos a hacer la derivada parcial con respecto a y. Derivada de 2x, recordemos que en las derivadas parciales, como lo que nos está interesando derivar es y, quiere decir que el 2 y la x son constantes y derivada de una constante es 0. Entonces, por lo tanto, el primer término se va. Ahora, derivada parcial de menos 5y es menos 5. Vamos también a obtener las derivadas parciales de n. La n la vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Entonces, ahora la que es constante es y. Veamos, menos 6y, su derivada va a ser 0, porque el 6 y la y son constantes. Ahora, derivada parcial de menos 5x con respecto a x es menos 5. Como podemos ver, las derivadas parciales, tanto de m con respecto a y, como la derivada parcial de n con respecto a x, son iguales. Esto quiere decir que sí tenemos una ecuación diferencial exacta. Paso 2. Por definición, fx va a ser igual a m y fy va a ser igual a n. Entonces, esto quiere decir que fx va a ser igual a m, y revisamos que en nuestro ejercicio m era igual a 2x menos 5y. Por lo tanto, f de y va a ser igual a n, que en nuestro ejercicio era menos 6y menos 5x. Ahora vamos a seleccionar una y con esta vamos a trabajar a lo largo de todo el ejercicio. Puedes elegir cualquiera de las dos, pero en este ejemplo en particular yo elegí trabajar con m. El paso 3 consiste en integrar con respecto a x, pues seleccionamos m igual a fx. Si tú seleccionaste n, entonces en este paso deberás integrar con respecto a y. Ok, entonces busco que f de x era igual a 2x menos 5y en el paso anterior y lo vamos a integrar. Recuerden que si integramos un lado del igual con respecto a x, tenemos que hacer lo mismo del otro lado de la igualdad. Ahora, la integral de la función que nosotros habíamos derivado con respecto a y, la vamos a bajar, que en este caso es m, y recuerden que cuando nosotros tenemos sumas o restas en las integrales, podemos separar en varias integrales respetando el signo. Ahora sí, si integramos f de x con respecto a x, vamos a obtener f. Ahora, en la segunda integral tenemos el 2 y el 2 es constante, por lo tanto puede salir del símbolo de integración y nos queda de esta forma. En la siguiente integral tenemos 5 y y. Como estamos integrando con respecto a x, tanto el 5 como la y son constantes y estos podrán salir del símbolo de integración quedando de esta forma. Ahora sí, estamos listos para integrar las siguientes dos. Son integrales inmediatas, lo podríamos hacer de manera directa, pero
yo les sugiero que siempre hagan el análisis para ver si su ejercicio se adapta bien a la fórmula. Y aunque ahorita no es necesario, yo sí voy a hacer el análisis. Para la primera integral, la fórmula que podríamos utilizar es la de u a la n. Y el resultado de la integral de u a la n diferencial de u va a ser igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a ver quiénes son los elementos que nosotros tenemos y que la fórmula nos está indicando. N. ¿Quién es n? En nuestra fórmula vemos que es el exponente. Para la primera integral, mi exponente es 1. Entonces, n es igual a 1. ¿Quién es u? U es la base, es decir, lo que está debajo del exponente. Entonces, u para mi ejercicio es x. Y me dice mi fórmula que yo debo tener la diferencial de u. ¿Quién es la diferencial de u? Bueno, pues recuerden que las diferenciales se obtienen derivando y multiplicando por la variable. Entonces, derivada de x, 1 por dx, dx. Revisamos que la diferencial de u se encuentre en nuestra integral. Como sí está, podemos utilizar el otro lado de la igualdad. Recuerden que teníamos un 2 que era constante. Entonces, ese se queda. U va a ser x. A la n más 1 sería 1 más 1, 2 entre 2. Para la siguiente integral, el menos 5 y y permanecen constantes y la integral de la diferencial de x es x. Entonces nos va a quedar menos 5yx más la constante de integración. Como estamos integrando con respecto a x, esta constante dependerá de y. Por eso tenemos como constante de integración f de y. Finalmente vemos que tenemos un 2 que está multiplicando y al mismo tiempo dividiendo. Entonces 2 entre 2 a 1 por x cuadrada, x cuadrada. Paso 4. Derivando la ecuación anterior respecto a y porque se eligió m. Si elegiste n, deberás derivar con respecto a x. Entonces, indicamos que estamos derivando parcialmente con respecto a y nos queda fy. Esto es igual a derivada de x cuadrada con respecto a y, 0. Derivada de menos 5yx con respecto a y es menos 5. Más la derivada de f de y sería más f' de y. Una vez que ya tenemos esto, podemos ir al paso 2 y buscar quién es f de y. Y ahí encontramos que fy es igual a n y esto es igual a menos 6y menos 5x. No olviden que esta ecuación salió del paso 2 y que es por definición. Como podrán observar, tenemos dos ecuaciones en las que tenemos la derivada con respecto a y. Entonces podemos realizar el paso 5, que consiste en igualar. Sustituimos y en lugar de poner fy, vamos a poner su ecuación, que en este caso nos quedó menos 5x más f' de y. Va a ser igual a menos 6y menos 5x. Si observamos esta ecuación, es posible reducción de términos semejantes. Entonces, este 5x que está restando puede pasar del otro lado de la igualdad sumando. Y, como sabemos, menos 5x más 5x se cancelan. En conclusión, f' de y es igual a menos 6y. Ahora podemos realizar el paso 6, que consiste en integrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar con respecto a y. Pero, nuevamente, si integramos un lado de la igualdad, lo tenemos que hacer del otro lado y también con respecto a y. Pues la integral de la primera derivada con respecto a y va a ser fy o f de y. Y esto va a ser igual a, sabemos que el 6, al ser una constante, puede salir del símbolo de integración y se va a llevar a su signo. Y nos quedaría de esta forma. Ahora sí, vamos a integrar y.
Nuevamente es una integral inmediata. La fórmula que podemos usar es la de u a la n. Como ya hemos visto en el análisis anterior, ya no lo voy a analizar, pero de preferencia, siempre que tengan integrales, ustedes hagan el análisis. Entonces, nos va a quedar f de y es igual a menos 6y cuadrada sobre 2, porque recuerden que la fórmula de u a la n, al integrarse, nos queda u a la n más 1 entre n más 1, más la constante de integración. Ahora podemos simplificar porque tenemos 6 entre 2 a 3 y queda nuestra ecuación simplificada de esta manera. Paso 7. Sustituir el resultado anterior en la ecuación obtenida del paso número 3. Aquí tenemos la ecuación anterior y la del paso número 3. Como vemos, fy es igual a menos y cuadrada más c. Esto lo podemos sustituir en la primera ecuación y nos quedaría de esta forma. Ahora sí, podríamos pasar la c que está sumando del otro lado de la igualdad restando. Y obtenemos esta ecuación que es la solución general de nuestra ecuación diferencial exacta. Muchas gracias por haber visto este video. Si el video te sirvió o te gustó, te pido que te suscribas a mi canal y que le des un like. Gracias.